Miércoles 17 de enero de 2024, amigos y amigas, ustedes se informan a través de la señal de Corape Digital TV. Gracias por sintonizarnos diariamente. Vamos a iniciar con la entrevista del día, pero antes recuerden suscribirse y compartir la transmisión porque tenemos varios detalles para contarles. Y hoy nos acompaña Germán Rodas Chávez, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Rodas, qué gusto tenerlo en este espacio. Bienvenido a la red de medios de Corape. A los oyentes y pues atento a conversar esta mañana en este tan importante programa. Gracias por estar aquí. Este 15 de enero el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea su cuarto proyecto en materia económica urgente. Se trata de la Ley Orgánica de Urgencia Económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. ¿Cómo analiza la propuesta? ¿Cuáles son esos puntos que más le han llamado la atención? Bueno, la Comisión Nacional Anticorrupción suele darse el tiempo necesario para estudiar los planteamientos, las propuestas, pero yo puedo decirle en principio que todo aquello que se haga para enfrentar a la corrupción en su conjunto, no solo aparte de ella, un núcleo de ellos, es decir, estas bandas delincuenciales vinculadas con el narcotráfico, etcétera, es importante. Es también trascendente si es que se avanza enfrentándoles también a aquellos que, siendo igualmente delincuentes, han asaltado al país mediante la obra pública, mediante el pretexto de la obra pública, lo cual les ha dejado muchos recursos para su beneficio. Este proyecto de ley, este trámite como ley urgente que comenzará en los próximos días, aborda de manera abierta, tal vez incompleta todavía, sobre este tema, porque la contratación pública ha sido el mecanismo mediante el cual se ha actuado de manera permanente para el asalto durante muchísimos años, y no podemos olvidarnos. Hay que perseguir a todos los delincuentes, y por eso permítame que yo recuerde a la audiencia que no podemos olvidarnos de las hidroeléctricas que no funcionan y que costaron tanto dinero, entregadas a los chinos, por ejemplo, en su construcción, y descubierto que no pudieron hacer la obra conforme se había establecido, o bien que tampoco se había actuado de forma transparente con lo que significa la presencia de Odebrecht en el país. Son temas que no nos podemos olvidar, de tal suerte que hay que enfrentar, con esto concluye esta idea, a todo el vértice de la pirámide delincuencial existente en el país en las últimas décadas. Doctor Rodas, y hablando del tema de la contratación pública, esta propuesta del presidente Daniel Noboa plantea la conformación de observatorios ciudadanos permanentes en materia de contratación pública. En este caso se habla de que estarán integrados por personas u organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el tema tratado. ¿Cómo analiza usted esta propuesta, esta iniciativa? ¿La ve viable? Es posible que desde luego desarrollar aquello. Lo preocupante está que no se aclara cómo irían los sectores de la sociedad civil, porque primero no se requiere hacerlo por ley. La propia norma constitucional permite que los ciudadanos nos agrupemos y tengamos esta actitud de hacer contraloría social. Eso es lo primero. En segundo lugar, y entre paréntesis, eso es lo que ha hecho la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una agrupación designada por colectivos sociales importantes en el año 2015, que no le cuesta un centavo al país ni a nadie, y que hacemos contraloría social de manera explícita y permanente. Porque digo este elemento, porque si es que la veeduría ciudadana o el llamado control social pasa por el Consejo de Participación Ciudadana, allí ya tenemos problemas. Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una representación del Estado. Y cuando el Estado organiza la sociedad, deja a la sociedad de tener la condición de tal y se vuelve en una estructura del Estado, del gobierno inclusive, y pueden allí ocurrir cosas, de tal manera que me parece importante el señalamiento que acabo de hacer, y la dinámica de llevar hacia adelante la Contraloría Social tiene que ser facilitándole la información
permitiéndole estar allí, entregándole toda la documentación respectiva, pero no organizándole vía un organismo del Estado. Señor Rodas, y también consultarle, en este caso se señala que esta propuesta del presidente Daniel Noboa busca evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública. ¿Cuáles podrían ser esos temas que quizás usted señala fueron importantes ponerlos en esta propuesta o impulsarlos para evitar esto que el gobierno ha señalado busca combatir? Los actos colusorios son permanentes en la contratación pública, desde hace muchísimos años. Es decir, la acción también del sector privado debe ser controlada, de tal manera que en la contratación pública no solamente hay que mirar la acción del Estado, del Estado en su acción como contratante, sino evidentemente los contratados, que son los que han ido actuando de tal manera que gracias a recursos económicos importantes obtienen información previa, son asignados en una o en otra contratación, conocen de los mecanismos de la subasta inversa, saben qué deben hacer para actuar perversamente y obtener, por lo tanto, una ventaja. Creo que los actos colusorios deben ser enfrentados en este mecanismo de contratación pública de manera adecuada, además. También hay un problema, no sé si es que valga la pena señalarlo. Sercop no ha funcionado como todos creíamos que iba a funcionar, ha sido más bien parte colusoria del asunto de la contratación pública inadecuada. Me refiero a los Sercop que fueron fundados y a los que trabajaron hasta hace pocos meses. Allí las cosas funcionaron muy mal, nunca hubo una revisión adecuada, técnica, y yo recuerdo que inclusive una de las personas que dirigió el Sercop, de apellido Gijón, me parece, no recuerdo, de Gijón era el apellido, decía que hay una especie de organización paralela al Sercop, es decir, que allí hacen las cosas y que luego le entregan la información para que se perfeccione. Esto es increíble. Y nosotros exigimos al Sercop en ese entonces que la señora Sara María Gijón nos dijera, bueno, ¿y cómo es esto de un Sercop paralelo? Porque lo que quería decir de otra manera es que en otros lugares se hace el supuesto control y se entrega la obra pública en beneficio de determinados sectores privados. Así ha actuado el Sercop ha sido parte de la ecuación de la corruptela. Continuamos en esta entrevista analizando la propuesta que ha enviado el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, en este caso su cuarta propuesta en materia económica urgente. Y señor Rodas, también esta propuesta busca incrementar los delitos que pueden ser causal de extinción de dominio. Este tema el presidente Daniel Noboa también lo toca en su propuesta de consulta popular. ¿Qué opina de ello? ¿Cuál es su lectura? ¿Es acertado abordar así este tema? Sí, me parece que es importante. Mire, yo quiero decirle que todo aquello que ajuste cuentas con el crimen organizado, que también se expresa en la contratación pública, porque es una forma de crimen organizado, porque tienen actos colusorios permanentes, es importante. Puede haber ajustes, debe haber ajustes, hay necesidad de una acción inmediata para trabajar en esta línea, me parece pertinente. Ojalá el debate nacional contribuya a este asunto, porque eso también es fundamental. Y el debate nacional no puede ser sino riguroso respecto de un momento que vive el país, que no puede ser aprovechado por nadie, porque sería un acto contra natura, contra el propio país y perverso, pensar que todo esto debe favorecer para acumulados preelectorales. Esto debe ser tomado por la ciudadanía, por el país, por los gobernantes, por toda la estructura social y gubernamental, como una responsabilidad colectiva para enfrentar una situación que es un acumulado histórico, pero que también demuestra niveles estructurales muy deficientes en lo que significa la conformación del Estado Nacional. Y también consultarle, esta propuesta busca que las armas que fueron incautadas, confiscadas o decomisadas en delito flagrante sean destinadas a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas para la seguridad interna del país. Un proceso así, ¿qué tan fácil es que se dé y cómo también lo analiza usted? Bueno, creo que las armas que se incautan al menos tendrían que ser entregadas pues a quienes deben portar armas. Las que se incautan se entiende que son a personas que no deben portar armas. No sé cuánto se incaute,
No sé cuánto esto tenga una eficiencia, pero es un pararrayos con el que está bien que se trabaje. También pues allí se señala que los recursos irán en beneficio de algunos sectores específicos de la sociedad ecuatoriana. Estos son elementos complementarios, diría yo. Lo de fondo es que efectivamente la norma y la ley no quede solamente en el hecho mediático, sino que sea aplicada de forma urgente, coherente y con una intención que, insisto, no puede ser mediática, sino de atención a un problema de enorme conflictividad en el país. Doctor Rodas, ¿y cuáles son esos temas que usted considera la Asamblea Nacional debe tener muy presentes y en cuenta para el análisis de esta propuesta que ha enviado el presidente Daniel Noboa? Bueno, es de esperar que en la Asamblea Nacional aquellos núcleos que se beneficiaron de la obra pública y que favorecieron, por lo tanto, la corruptela, digo, es de esperar que ellos no entorpezcan, porque sería absurdo. A mí siempre me preocupa este hecho político, ese hecho certero e histórico. Es de esperar asimismo que la Asamblea facilite la participación de la sociedad civil en esta dinámica que se propone y que no se piense con el criterio de Estado. Insisto, porque hacer que la sociedad civil sea tamizada por organismos del Estado es fracturar la expresión de la sociedad civil. Y es de esperar, ya desde el lado del poder, que también todavía hay tiempo para la consulta, se agreguen cosas de enorme trascendencia que serían complementarias para que estas y otras leyes puedan ser manejadas con absoluta transparencia. La pregunta mismo si debe existir el Consejo de Participación Ciudadana hoy cobra más que nunca vigencia, hoy más que nunca. Y cobra también vigencia el hecho de si puede o no debe existir la judicatura, que se ha constituido en una especie de un suprapoder respecto de la función judicial y con todos los antecedentes que conocemos. Creo que de lo que se trata más bien es de actuar en lo indispensable, primero para que los partidos políticos elijan bien a sus candidatos, en segundo lugar para que no existan personajes vinculados con la corruptela que llegan a cargos y puestos públicos. Tercero, es indispensable hacer un barrido en las instituciones públicas de aquellos que con el cuento de ser técnicos han respondido permanentemente a la estructura delictiva del país y que están por años instalados allí, que son los que hacen la contratación pública precisamente, que son los que se ponen de acuerdo con la otra parte para el ejercicio del acto colusorio. De tal manera que creo que no solamente es una responsabilidad de la Asamblea, es una responsabilidad en diversos frentes del Estado Nacional. Continuamos en esta entrevista aquí en Corape Digital TV y también consultarle, señor Rodas. Mucho se habla de que esta propuesta reforma varias leyes, la ley de extinción de dominio, ley de la Procuraduría General del Estado, Código Orgánico Integral Penal, la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Varios analistas también se han referido frente a estas reformas. ¿Usted cómo analiza que esta propuesta reforme esta cantidad de leyes? Bueno, eso es secundario en el sentido de la ley, ¿no? Es decir, modifica aquello que debe ser modificable para que tenga pertinencia el cuerpo jurídico que está proponiéndose. Yo creo que los elementos de fondo son otros. La extinción de dominio, por ejemplo, es un tema de mayor debate, ¿no? Porque allí se señala o la concepción en el país, en determinados sectores jurídicos, es que solamente se podrá hacer extinción de dominio en las personas que tienen sentencia comprobada por sus actos ilícitos. Hay otras formas de pensamiento jurídico que hablan que es necesario pensar siempre en el bien común y en precaver el daño al Estado, de tal manera que sin que la ley sea retroactiva, sea una ley que también ampare al conjunto de la población sobre ilícitos de los que se tienen cuenta, porque hay juicios, hay trámites, etcétera, que pueden durar años
y que pueden terminar y permitir que los acumulados y las fortunas hechas en los actos de corrupción, aun cuando los individuos cuando todos sabemos que ha habido un daño colateral, sigan manejando esos recursos de diversa manera y sigan lavando esos dineros. De hecho, hemos vivido aquello. Por eso que el delincuente, de cuello blanco o no, termina siendo siempre una persona que no tiene recursos cuando le llevan cuando es detenido y cuando es sancionado. Por eso es que la impunidad también ha prevalecido, porque finalmente todas estas personas salen en libertad y no devuelven al Estado lo que han asaltado, porque además no tienen un centavo, es decir, se ha dado el margen, el tiempo suficiente en el mismo proceso para que se licúen todos estos recursos asaltados. De tal manera que hay varias complejidades que la ley todavía debe abordar, que la legislación ecuatoriana debe entenderlas y que en este caso los asambleístas deben poner en práctica. De allí que una ley como la que se está proponiendo u otras leyes deben responder a una concertada acción que responda al interés central de devolver al país un estado de derecho en el cual el delincuente sea ciertamente castigado y que no sea hipotéticamente castigado a partir de alguna medida política o a partir de una medida de acción mediática. Perfecto, estamos llegando a la parte final de esta entrevista con nuestro invitado Germán Rodas Chávez. Le agradecemos muchísimo por su tiempo para los medios comunitarios de Corape y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Que tenga un excelente día. Le agradezco por la oportunidad, les mando un saludo cordial a todos y para todos también un día adecuado y oportuno y de mucha energía, porque el país no puede quedar sometido ni por las bandas delincuenciales ni por aquellos que pretenden aprovecharse de este fenómeno para fines que no pueden ser los más pertinentes. El país requiere de energías para consolidar su proyecto histórico de una construcción de un Estado nacional pertinente, adecuado en función de los intereses de la inmensa mayoría de nuestra población. Buenos días. Buenos días y gracias por acompañarnos. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero al regresar les tenemos información para compartir. Recuerden también que este 16 de enero trascendió la detención de Daniel Salcedo en Panamá, así que tenemos detalles para compartirles frente a este tema y otros que se van generando a medida que avanza en la mañana. Ya volvemos.